أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ¿Qué tal, amigos de Último Estreno? Saludos de José Carlos Fernández en un nuevo vídeo en el canal de YouTube dedicado al mundo del cine, al mundo de lo audiovisual, el canal Último Estreno. Estamos en la segunda quincena del mes de agosto. Espero que en este periodo vacacional lo estéis pasando francamente bien dentro de las limitadas posibilidades que desgraciadamente tenemos, como ya sabemos, a nivel mundial y más especialmente, desgraciadamente, en nuestro país, en España. Pero bueno, os deseo todo el ánimo del mundo y que estéis disfrutando de las películas, del cine y de todo lo que podáis encontrar en el ámbito audiovisual, como os digo. La verdad es que la cartelera cinematográfica deja bastante que desear. Por motivos de la demora en los estrenos, el próximo día 26 llega lo nuevo de Christopher Nolan. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Pero durante este mes y durante este verano los estrenos han sido un poco pobres debido a todo lo que está sucediendo. Y hemos tenido que recurrir a las plataformas televisivas o digitales a ver películas, y ahí estamos todos intentando que, independientemente del interés que pueda tener lo que vemos en internet o lo que vemos en televisión, pues también recuperemos ese noble arte y ese ritual que es ir al cine, que, como sabéis, yo siempre defiendo. Bueno, este vídeo de hoy, a 19 de agosto, en el que estamos, lo veréis hoy o lo veréis en próximos días o semanas, viene a colación por un tema que es atemporal dentro de un tiempo, valga la paradoja, dentro de unas cuantas semanas o de unos cuantos meses. Sí viene a colación por el anuncio de la productora Morgan Creek de hacer una nueva película del Exorcista. Bien, ya sabéis que El Exorcista fue dirigida por William Friedkin en 1973, fecha también de su estreno. Desde entonces os puedo contar que no ha habido una, ni segundas partes, ni terceras, no, ha habido hasta 7 películas e incluso una serie de televisión basada en el fenómeno de la niña, de la chica Regan, o alrededor de todo lo que supone el demonio, Pazuzu, por cierto, ahora hablaremos de él, del entramado del Exorcista. Hasta 7, Ahora os lo voy a decir muy rápidamente, vamos a repasar, porque del Exorcista se ha hablado mucho, pero a lo mejor algunas curiosidades no la conocéis, y también os voy a comentar algo para haceros boca de cara a esta nueva película, ¿no? Que lógicamente podemos recibirla con un poco de, digamos que de escepticismo, porque bueno, hacer en el año 2021, está anunciada para el año 2021. Una película sobre un tema que ya se trató y un tema trillado, pues como decimos en muchas ocasiones, ¿no? El cine está muy mal en cuanto a guiones originales y se tiene siempre que recurrir a ideas antiguas o a películas ya hechas. Pero El Exorcista siempre va a tener un cierto interés. Bueno, no fiaros tampoco, porque ha salido a través de una revista lo de Morgan Creek. La verdad es que, como estáis viendo en el tweet que os estoy enseñando, en este tweet, ya la productora Morgan Creek anunció en 2015 que se iba a hacer una película del Exorcista. Claro, estamos hablando de hace 5 años. Está bien que una productora anuncie que va a hacer una película, pero con tantos años de antelación parece un poco como que la tenían prevista antes, pero ahora lanzan un globo sonda, a ver qué dice la gente, o a ver qué dice incluso el elenco actoral, si han contactado con los que quieren contar con ellos, etcétera, etcétera. Suena algo como que no está cerrado, como que no decimos, coño, El Exorcista ya empieza el rodaje, ya se ven las primeras tomas, las primeras escenas, o la preproducción, pero se ve algo, y la han anunciado para el 2021, que un rodaje de una película duró varios meses, y después la postproducción y el montaje y el estreno. No, esto se lanzó en 2015, ahora se dice que se va a hacer. Yo también soy escéptico con respecto a que realmente vamos a tener una versión de la novela de William Peter Blatty del Exorcista nueva, pero se anuncia. La película fue tan impresionante y es tan mediática que todo el mundo en estos días está hablando de esta nueva versión, con lo cual, bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta historia, que será o no será, a ver qué es lo que nos encontramos. Pero como os digo,
que no voy a contaros la historia del exorcista, porque creo que ya hay muchos vídeos desde el año 73, imaginaos, ya todo el mundo, o prácticamente todo el mundo sabe de qué va un poco la historia, digamos, cómo se hizo los actores. No, yo simplemente os voy a anunciar y os voy a un poco a poner en el cuerpo que tengáis esa... digamos que ese escepticismo con respecto a que se va a hacer una nueva película, que ya veremos qué es lo que ocurre, que hay un 50% de mí que cree que sí, pero otro 50% de mí que cree que no, y esas curiosidades de esas hasta 7 películas, producciones o incluso una serie de televisión que se han hecho relacionadas con El Exorcista. Vamos por partes para acompañaros a esta noticia que os he dado hoy, que os doy en estos días. Hacemos un repaso, porque quizá a lo mejor habéis visto El Exorcista 2, El Hereje, habéis visto la serie de televisión, pero no habéis visto las otras 5 películas, 4 películas, sí, porque vamos, que hay un montón, ¿eh? Vamos a repasar esos títulos, os voy a contar una reseña breve de ellas, pero como simple curiosidad, y un poco sobre la historia del Exorcista y qué relación tienen una con otras. Por ejemplo, la 1 está relacionada con la 3, la 2 no está relacionada con ninguna, la serie de televisión está relacionada con la 1, etcétera, etcétera. Vamos con ello. There's not a day in my life that I don't feel like a fraud. I mean, priests, doctors, lawyers, I've talked to them all. I don't know anyone who lets themselves that. Claro, porque a ver, todo el mundo se acuerda de la primera parte del Exorcista, la del año 1973, pero yo no sé si habéis visto la espantosa segunda parte que se hizo en el año 1977. Estamos hablando del Exorcista 2, El Hereje. ¿Qué fue aquello? Bueno, para empezar, una película que fuera... es increíble que contara en la dirección con John Boorman, un director que ha realizado Esperanza y Gloria, un director británico de mucha importancia, de mucho prestigio en el cine y en el teatro, y un director que pocos años después hizo una magnífica película como fue Excalibur. Las aventuras famosas de la espada con ese nombre, ¿no? De Excalibur, que contó la película con Helen Mirren, con Nicole Williamson, en fin, una película prácticamente de culto para los ochenteros. Bueno, pues John Boorman se pone detrás de la cámara, cuenta con Richard Barton haciendo el papel de un cura, vuelve a contar con Linda Blair como la niña, y aquí hay una historia que es que, bueno, la prensa y la crítica la machaca y la gente en el cine la machaca. Se gastaron 14 millones de euros. La película de terror y la película casi de la filmografía contemporánea de la Warner más cara, es verdad que recauda más de 30 millones de dólares después, ¿no? Pero para hacer una cosa espantosa, o sea, una cosa en la que ahí, en la historia, gira en torno a realmente a Pazuzu, ¿no? Que es el demonio que posee a Regan en la primera parte, ¿no? Ahí, digamos que hay unos tintes africanos de la historia de lo que ocurre en esta segunda parte, como os digo. Hay algo que provoca mucho el cachondeo en el cine, además, que es un aparato que conecta a Richard Barton, al sacerdote que interpreta con Regan, con la niña, años después de lo que le ocurriera. Ese aparato, pues, son unas ondas que meten en la misma sintonía en la cabeza de ella con él. Y ahí pues ven una serie de visiones y unas cosas, y hay una plaga de langostas, porque está todo inspirado digamos que basado en un niño africano que fue poseído, y es de donde procede el demonio, y en fin, una cosa, un rollazo que te cagas, o sea, una cosa absolutamente espantosa. Here in the world, I found these people where I could and tried to protect them against evil. So Satan has sent Pazuzu. Muy prestigiosa y muy considerada fue la banda sonora de Morricone. Le pagan un pastizal a Ennio Morricone para que haga la música. Bueno, tampoco nada del otro mundo dentro de la discografía de Morricone. Y William Peter Blatty, el escritor de la novela, se cabrea, que es una de las curiosidades que os quería contar. Se cabrea mucho,
¿Por qué? Porque realmente, aunque John Boorman es un director muy conocido, William Peter Blatty, que fue el escritor del Exorcista, dice que esa segunda parte del Exorcista que se ha hecho no tiene nada que ver con su novela y que él en la cabeza tenía pensado hacer una secuela del Exorcista que fuera por otros derroteros y que todavía no tiene escrita, pero que está empezando a escribir, que es su libro Legión, se llama Legión. Bien, y él, tanto es así, el cabreo le dura tanto y tanto habla mal del hereje, que se lo merece la película, que él dice que la segunda parte realmente del Exorcista la va a dirigir él, que él tiene capacidad para escribirla y capacidad para dirigirla. Pues si en 1980 William Peter Blatty dirige una película que se llama La novena configuración y durante años anteriores había sido nada más y nada menos que guionista de Black Edwards, del famoso director de, por ejemplo, El Guateque, pues 10 años después William Peter Blatty se pone tras la cámara para llevar al cine Legión, que él consideró, como os digo, la verdadera segunda parte de El Exorcista. De esa manera, entre la primera 1973 y 1990, Legión, en medio está El hereje, El Exorcista 2, de la que os he comentado por encima, que William Peter Blatty no la reconoce, pero que en el cine, lógicamente, ya estamos hablando de la tercera película de toda la saga del Exorcista. En realidad, William Peter Blatty quería llamar a la película Legión, pero la productora empieza a dar problemas. ¿Por qué? Porque decía que con el nombre de Legión no se iba a conocer la película, entonces había que relacionarla, porque la novela realmente, digamos que no es una continuidad del Exorcista, es lo que hoy se llama un spin-off, es decir, algo que se desarrolla después de una primera parte y que tiene como protagonista a algo de esa primera. En este caso, tiene como la tercera parte del Exorcista tiene como protagonista a un personaje de la primera novela, que es el teniente Kinderman. Ahora, en lugar de hacer una tercera parte, porque ni siquiera aparece como protagonista Linda Blair, la niña Regan, ahora os cuento de qué va la tercera parte, que es muy interesante. Claro, aquí no se puede decir que haya una continuidad de los personajes, de todos los personajes de la historia de la primera. Aquí ya os digo que se saca un personaje de la primera, que es el teniente Kinderman, que interpretó Lee J. Cobb en la primera, y que ahora en esta interpreta el grandioso actor que hizo Patton, por ejemplo, George C. Scott. Bien, ¿qué ocurre con Legión? Bueno, empieza a dar problemas, porque el guión se escribe, se reescribe, toda la historia, la productora se pelea con William Peter Blatty, bueno, en fin, pero bueno, ahí se logra hacer la película, se logra hacer El Exorcista 3, y en esta película lo curioso es que realmente está basada en ese libro, en el que en el libro hay muchísimos devaneos filosóficos. El libro hay una lucha entre la gente aficionada a la lectura de toda la saga que haya salido del Exorcista o de los libros de William Peter Blatty, porque hay gente que defiende el libro a capa y espada porque lo considera que es un libro con mucho peso filosófico, y otras que consideran que es muy plumbio, que es aburridísimo. El libro realmente la historia se mete en la cabeza del teniente Kinderman, que era, que no lo he dicho anteriormente para recordarlo y refrescarlo, que era el teniente que estaba en la primera mosconeando alrededor de los curas y del caso de lo que le pasó a Regan. Digamos que el detective que estaba investigando todo lo que estaba ocurriendo en torno a la niña poseída. Y ahora en esta tercera parte está investigando una serie de casos que están ocurriendo alrededor de una iglesia, alrededor también de unos curas, alrededor de un asesino, de un presunto asesino que no se encuentra el cuerpo, que se hace llamar Géminis, y que siempre deja una característica concreta en una de sus víctimas. Pero eso que parece una película tipo Seven o una película muy interesante en lo que se refiere al aspecto policíaco, en el libro, la novela en la que se basa es una lucha filosófica entre el bien y el mal, y una serie de disquisiciones filosóficas del teniente sobre todo lo que ha vivido, lo que vivió de refilón con el exorcista, lo que ha vivido a lo largo de su vida, qué significa el mal en su vida, el bien, su labor de policía, de detective, lo que él ve en el mundo en general, lo que está ocurriendo. Claro, eso invita al espectador, y mejor dicho, al lector, en el caso de la novela, invita a una reflexión sobre lo que significa el bien y el mal en el ser humano.
Claro, eso, bueno, pues es difícil llevar a la pantalla, pero William Peter Blatty lo lleva. ¿Y qué conexión tiene con la primera parte de Kinderman? Pues que Kinderman va tirando del hilo hasta que llega al asesino. Esto que os voy a decir es un spoiler total, pero yo creo que prácticamente lo habéis visto todos en la saga de estas 3 primeras, o por lo menos El Exorcista 3, y si no, habéis leído mucho de ella, y si no, lo cortáis en este momento y dentro de 20 segundos o 30 segundos os voy a ponerlo. ¿Por qué? Porque lo que os voy a decir es que realmente el padre Carras, el cura que coge a Regan por el cuello y le dice entra en mí, y se tira por las escaleras en la primera parte para que él se mate y todo eso y el demonio muera en él, realmente está vivo, por decirlo de alguna manera, en esta tercera parte. En la novela William Peter Blatty hace algo tan maravilloso como que Kinderman llega hasta el final en un psiquiátrico y allí encuentra un ser. Y ese ser que encuentra, que es el culpable de los asesinatos, no os cuento todo el entramado dentro de la película y lo que ocurre con cada uno de los protagonistas, es alguien muy relacionado con Jason Miller, con el padre Carras. Se encuentra cara a cara con el padre Carras poseído. Y ahí ocurre algo que ya os dejo para que veáis la película si no la habéis visto. En fin, no tiene nada que ver con la segunda, sí tiene que ver con la primera. Y la tercera tiene pues un cierto éxito, tiene una cierta crítica un poco más benevolente, es una película que no está mal del todo, independientemente de que tenga sus efectos especiales demasiado, valga la redundancia, efectistas, ¿no? Aquello de cabezas de santos cortadas, o aquello de cristos que de repente abren los ojos al principio de la película, y todas esas cosas que hace llamar fantasmas que van corriendo detrás de una enfermera, esas cosas que no valen nada, ¿no? Para las películas, pero que hacen efecto de terror. La película no se centra mucho, ya os digo, en esa filosofía de Kinderman, en esos pensamientos que tiene filosóficos, sino más bien en la historia, en lo efectivo de la historia. Pero la historia es tan atrayente porque se vuelve a encontrar es tan policíaca y a la vez tan al final a encontrarse de nuevo con el padre Carras, que interpretaba Jason Miller, que la película merece la pena verla por el cierre del círculo con respecto a la primera, que como ya os digo no tiene nada que ver con eso africano y con Richard Burton y con lo que ocurre en la segunda, ¿no? Así que ahí tenemos en el año 1990 esa tercera película de la saga del Exorcista y bueno, William Peter Blatty murió en el año 2017. Murió en un hospital de Nueva York, quiero recordar que era donde estaba, bastante olvidado, bastante envejecido, murió de una enfermedad, de una especie de cáncer. Bueno, y realmente no se le ha prestado la atención que se le tenía que haber prestado a este hombre en el cine, incluso dentro de lo que es la literatura, ¿no? De novelas francamente destacables. Ah, por cierto, si alguien quiere buscar el libro de William Peter Blatty, Legión, lo tiene francamente complicado. Entre otras cosas porque el libro está descatalogado. Y por mucho que lo busquéis en internet, por ejemplo, en la Casa del Libro, en otros portales, pues os va a costar mucho trabajo. Yo, desde luego, no lo he encontrado. Ya en las librerías ni os digo, porque es un libro que está fuera de circuito comercial. En su día se publicó y ya pues no hay más. Si lo encontráis, enhorabuena. Yo os lo recomiendo como os lo he comentado. Ahora bien, lo podéis encontrar en Amazon Prime de segunda mano. Y el listo que lo tiene puesto a la venta, bueno, pues ahí tenéis una captura de pantalla del coste del libro. 185,76 euros, ¿eh? Es lo que os puede costar de segunda mano comprar Legión. O sea, en fin, harto complicado encontrarlo, pero bastante fácil intentar engañar a la gente. ¿Por qué el nombre de Legión? Bueno, el nombre de Legión William Peter Blatty se basó en una figura, en una palabra que está dentro de los evangelios cristianos y que pertenece a un texto de varios evangelistas, ¿no? En concreto, el más conocido es el de Lucas, San Lucas, capítulo 8, versículo de 27 al 30. Ese capítulo en donde habla concretamente, pues el texto dice, bajando de la tierra, en concreto habla de Jesús, pues le salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído de los demonios, y muchas veces pues se apoderaba de este hombre el espíritu, se habla del demonio, ¿no? Y le ataban con cadenas y le sujetaban con grillos, pero él pues rompía las ligaduras, y entonces pues Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y este hombre contestó, mi nombre es Legión, porque eran muchos los demonios que habitaban en él.
Entonces, pues refiriéndose al demonio, pues le coloca al libro, le pone al libro el nombre de Legión, basándose en este texto de San Lucas que os estoy comentando de memoria. Sacudida fuerte, al diablo. Como curiosidad, en este repaso somero cronológico a las películas del Exorcista, en el año 1990 nos tenemos que detener en una cosa bastante mala, muy espantosa e infumable, que fue Reposeída. Una película que se estrenó justamente un mes y medio después del estreno del Exorcista 3, pero que lo que trata es la figura de Regan, de la niña del exorcista, en plan cachondeo. O sea, es una parodia. Hollywood, como ya sabéis, parodia en muchas ocasiones sus películas serias. No tiene nada de malo parodiar las cosas. Lo único que ocurre es que hay que parodiarlas bien, y esto es bastante infumable. Bueno, de todas maneras, el tirón de la película, aparte de ser una parodia del exorcista, es que contaron con Linda Blair, con la actriz original, que la convencieron para que hiciera pues una película de cachondeo basada en el exorcista. Aquí lo que encontramos es la niña en la misma situación, pero ya sabéis, mucho cachondeo con los sacerdotes, que la niña los transforma en determinadas figuras, como estáis viendo, en determinados personajes arquetípicos. La niña incluso mira a la pantalla y dice: "A que quemo la película", ¿no? Y la película sale como quemada, en fin, una cosa que... El tirón era Linda Blair, y el tirón era también Leslie Nielsen, el actor protagonista de otras comedias, con cierto humor surrealista, que alguna que otra película tiene buena. Pero bueno, ya sabéis el humor de Leslie Nielsen cómo es. Esta película era bastante mala, ¿eh? Año 1990, Reposeída, por si queréis buscarla, que está en vídeo y todo eso. Recordaréis que en el año 2000... Es decir, si El Exorcista es del año 1973 y El Exorcista 3 es del año 1990, pues 10 años después del último vestigio de toda la historia del Exorcista, aparece El Exorcista, la versión extendida del director. ¿Qué es esto? Estoy seguro que todos lo recordaréis. El Exorcista tenía 100 y pico de minutos. El Exorcista, versión del director, que se puso de moda desde entonces, es una película de 137 minutos que incluye secuencias que fueron cortadas de la original. Más extensa, más larga, se vende la historia como que se cortaron escenas importantes de la película o que tenían un efecto importante a la hora de los efectos especiales y a la hora de contar la película, y se estrena con mucha rimbombancia la versión de William Friedkin, del director, la versión que él quería de la película. Y se le mete ese metraje en donde hay algunas secuencias, como por ejemplo la de la niña bajando las escaleras de espaldas, ¿no? Antes de que empiece todo el rollo, ya empezando toda la historia, pues baja las escaleras y la madre la contempla con cara de asombrada y va haciendo esa bajada, y también cuando se pega al techo y todo eso. Eso no estaba en la primera, pues aparece en la segunda junto con otras cosas, ¿no? Se le presta un poco de atención a las imágenes subliminales de Pazuzu, que es ese personaje que también, por cierto, aparece en el tráiler que se hizo. El tráiler fue verdaderamente terrorífico, no desde el punto de vista de creación, sino que daba muchísimo acojón y muchísimo cague, ¿no? El tráiler del Exorcista se hizo con esa aparición de la niña Linda Blair, y también de esa aparición de esa especie de cara de mono que estáis viendo ahora, que os estoy enseñando, con ese juego de luces de blanco y negro, con esos efectos, que es lo que se hace, que mucha gente pregunta que qué es eso, ¿no? Y que se supone que es el demonio. Pues efectivamente lo que se hace es encarnar el demonio en esa imagen de Pazuzu, que es un demonio de Irak, que es el que encuentra el padre Merrin, que interpretó Max von Sydow, en la primera parte en Irak, la estatuilla pequeña que está en el Museo del Louvre, creo recordar. Esa estatuilla pequeña para colgar que se encuentra entre los restos el padre Merrin, pues es una imagen de Pazuzu, que es como se llama ese demonio, ¿no? Oriental, y que ya cuando el padre Merrin encuentra la primera sabe perfectamente que se va a tener que enfrentar a él, porque aunque en la película El Exorcista se está hablando de que estamos ante el demonio poseyendo a Regan, en realidad no es el demonio, es un demonio de los que hay, ¿no? Que es Pazuzu. Ahí en la película, en la versión del director del año 2000, hay imágenes subliminales a lo largo de la película, como podéis ver en este fotograma, de esa cara que se va poniendo en determinados sitios, que muchos dirán que qué coño es esto, ¿no? Pues es Pazuzu, que es ese
demonio, que podéis buscar más información de él por internet, quien esté interesado en la historia y todo eso. No es el objetivo de este vídeo. Bueno, eso en el año 2000, esa versión que vuelve a revisitar y volvemos a revisionar El Exorcista con imágenes incorporadas. Ya vuelve la moda del Exorcista. Y a partir de ahí aparece pues lo que os voy a comentar de demás películas. Así que si esta era la cuarta, El Exorcista 2, El Hereje, El Exorcista 3 y ahora El Exorcista versión del director, aparece en 2004 la quinta, que es El Exorcista, El Comienzo. Parece mentira, pero fue el director de La Isla de las Cabezas Cortadas y un director muy amante del cine de acción, de Una de las Junglas de Cristal y todo eso, Renny Harlin, el encargado de hacer la nueva película del Exorcista que se llama El Comienzo y que es una precuela, como su nombre indica, de todo lo que ocurría antes de la primera parte, antes de la película de 1973. Cuadrar Renny Harlin con una película de terror de este tipo ya ahí chocaba, ¿no? Ya ahí chirriaba, ¿no? Pues en el año 2004 la dirige y se estrena en los cines. Ahí hay un pollo tremendo con la productora. Ahí se reescribe también el guión. Renny Harlin no está de acuerdo. Bueno, ahí hay unos líos. Se contrata en un principio a Paul Schrader, un famosísimo y prestigioso guionista, que también ha sido director de cine, y a Paul Schrader se le echa para hacer una película un poquito más comercial. Y tanto es así que la película El Exorcista, El Comienzo, es un absoluto fracaso en el año 2004 y la productora permite que en el año 2005 se haga lo que se llamó El Exorcista, la versión prohibida. Sí, es un año después se estrena la película El Exorcista del año 2004 con un metraje incorporado que es lo que le llegó tiempo a hacer guionísticamente hablando a Paul Schrader y que Renny Harlin quitó de en medio. O sea, se hace un refrito cambiando la historia. Esto ya va directamente a DVD, va directamente a vídeo. Aquí lo pudimos ver en vídeo en el mundo porque ya al cine no fue esta película. Porque ya era una cosa que ya, bueno, pues a dónde íbamos a ir con un año después de nuevo con El Exorcista al comienzo, con todo el principio de la saga, y ahora, porque hubo peleas en cuanto al guión, con un guión cambiado, con otras imágenes cambiadas. Bueno, pues ya tenemos esas dos, del 2004 y de 2005, aparte de las otras 4, ya tenemos 6. Y no acaba ahí la cosa, sino que ahora, en el año 2016, la Fox decide, no la Warner, que era la que tenía los derechos del Exorcista desde el principio, aunque al final todo lo que gana, una parte de lo que gana la Fox con esto que os voy a contar redunda en Warner por los derechos, claro. En el año 2016, la Fox, la de televisión, la división de la Fox de televisión hace El Exorcista, la serie. Sorry, Mom. Show's over. Time to give the people what they want. Estos son 20 episodios que hace la 20th Century Fox y que cuenta lo mismo que la primera parte, pero dividido en una serie de capítulos. Es decir, llevado El Exorcista del año 1973, no cuenta nada nuevo, pero llevado a la televisión. Se hicieron solamente 20 episodios. Se estrenaron en el año 2016 y solamente se llevó a cabo 2 temporadas. ¿Por qué? Porque tampoco tuvo el éxito que se preveía realmente y que se pensaba que iba a tener. Si queréis ver esa serie podéis entrar en Amazon Prime Video, que está la serie y la podéis ver de manera gratuita siempre que estéis suscritos a ese canal. Os digo francamente que yo la serie la tengo por ver, la tengo ahí pendiente. No sabía que Amazon la tenía puesta, lo descubrí el otro día, con lo cual la tengo ahí para verla, pero no la he visto. El resto de todo lo demás sí, pero no he visto la serie. A ver la serie de televisión, qué tal está. Así que, como veis, someramente, porque no nos vamos a meter en berenjenales de explicar filosóficamente, metafísicamente cada una de las películas, no os he contado nada apenas de las del año 2004-2005, porque quizá esa sea la que más interés tenéis en ver, porque las otras la habéis visto y no sabéis nada de estas dos. Bueno, sin entrar en disquisiciones, lo que os quería comentar en este vídeo, para no alargarme más, es la existencia de esas 7 películas o 6 películas y una serie de televisión sobre El Exorcista. Contaros esa reseña para que veáis a través de una línea temporal cómo se han ido sucediendo las ocurrencias sobre El Exorcista.
y avanzaros o anunciaros, mejor dicho, porque ya lo han dicho muchos medios, que vamos a tener una nueva película del Exorcista en el año 2021, en principio, insisto, que está anunciada desde 2015, que no es nuevo el anuncio, insisto, y ya veremos qué es lo que nos encontramos. Bueno, pues nada más, queridos amigos y amigas de Último Estreno, que disfrutéis de lo que queda de verano, de estos días. Estaremos atentos a los próximos estrenos en pantalla. Os grabaré un próximo vídeo de esos estrenos y seguiremos pendientes de toda la información que tenga relación con lo audiovisual y con lo cinematográfico. Saludos de José Carlos Fernández, hasta el próximo vídeo en Último Estreno en el canal de YouTube. Adiós.